Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolph. Les extiendo una cordial bienvenida. Hoy he pensado hablarles de un tema que es muy difícil hacerlo visible, pero que lo tenemos alrededor nuestro, la corriente eléctrica. ¿Cómo conseguimos medir la potencia eléctrica? Empecemos de forma básica. Pido a los expertos, técnicos e ingenieros que ahora no escuchen. Algunas cosas hay que abstraerlas tanto que parecen ser erróneas a nivel profesional, pero deseo que aquellas personas que utilizan o compran estos equipos por lo menos entiendan de qué se trata. Cierro aquí este paréntesis. Corriente eléctrica. Sabemos que está en las tomas de corriente, es decir, de cosas como estas. Esto lo puedo medir, es decir, primero mido la tensión eléctrica. Enchufo esta cosa aquí. Se trata de un enchufe adaptador que permite medir también la corriente y calcular a partir de ahí la potencia, pues medir la potencia directamente no es algo trivial. Ahora cojo mi medidor. Espere que miro el enchufe y muestro cómo se hace. Enchufo aquí y aquí. ¡Y qué sorpresa! 230,3 voltios. Hemos pagado la factura de la luz. Ahora conozco la tensión, pero si quiero medir la corriente tengo que separar las fases y este adaptador es lo que hace. Ahora le tengo que enchufar un equipo y medir con esto. Pero no es tan fácil como parece. Voy a sacar esto para que no pase nada. Esto también lo saco. Necesitamos hacer una breve parte teórica. La tensión eléctrica alterna significa una tensión con una onda sinusoidal. Existen muchos otros tipos de forma. Normalmente tiene la apariencia que podemos ver en pantalla. Esto es un seno puro. Y sabemos, y acabamos de ver, que son 230 voltios. Esto de aquí son precisamente esos 230 voltios. Aquí tenemos la línea de los 230 voltios. Se lo mostraré usando el ratón. 230 voltios y esta es la línea de los 230 voltios. Pero observamos que la tensión con forma sinusoidal tiene un pico más alto y después desciende y baja al rango negativo. Bien, lo que nosotros medimos y lo que hace un buen medidor es medir el valor efectivo. ¿Qué es el valor efectivo? Dicho de forma muy sencilla, cuando el volumen, este de aquí, se cogiera y se cogiera este y se cogiera este y se metiera en una forma rectangular, como si se tratara de plastilina donde no se varía la cantidad de la masa, sino solo cambiarlo a una forma rectangular, eso sería el valor efectivo. Bien, normalmente usamos la raíz, pero bueno, observemos ahora la siguiente imagen. Aquí tenemos un diseño que podemos ver. Vemos que el 3 es el valor efectivo y el 1 es el valor pico de tensión, es decir, la tensión máxima posible que aparece como máximo en la semionda positiva y negativa del seno. La corriente alterna se denomina así porque cambia constantemente su polaridad. Después tenemos algo más. El número 2. El número 2 es la tensión pico a pico. Esta va desde el pico positivo hasta el pico negativo, por lo que es el doble del valor pico. Pues bien, aquí estamos hablando de aquello que sale del enchufe, pero ahora lo voy a complicar un poco. Mire esto y vea cómo llegamos al valor efectivo. Arriba tenemos nuestro seno. En el centro, con color verde, he eliminado las semiondas negativas. Y abajo he añadido la semionda negativa como positiva. Cuando se rectifica la corriente, obtenemos con un diodo el gráfico central.
Pero si cogemos un rectificador de onda completa, es decir, un puente o un rectificador en puente, los de más edad sabrán lo que es un puente de Greiz, entonces tiene la apariencia como el de abajo. Si convierto una corriente alterna de 50 hercios en una continua, entonces bombea 100 hercios en vez de 50, y ahora sabe por qué. Pero esto sigue siendo el valor efectivo. Aquí se aplica lo que dije antes. Tenemos que dividir por la raíz 2 y entonces obtenemos nuestro valor efectivo, no el valor pico. Bien, ahora la cosa se complica. Solo teníamos la tensión, pero queremos medir la potencia. ¿Qué potencia tiene el frigorífico? ¿Qué potencia tiene una máquina como una taladradora, un torno o cualquier otra cosa? La potencia es la corriente multiplicada por la tensión. Hasta ahora no hemos medido la corriente, pero lo vemos en el gráfico. Pues bien, esta línea que tenemos aquí es la tensión. Podemos ver abajo a la derecha la descripción U más T, es decir, la tensión en el tiempo. Y aquí tenemos la línea verde. Esto es la corriente. Puede que alguien pregunte por qué está desplazado, pues con la mayor tensión también debe fluir la corriente máxima. Sí, cuando tengo un consumidor real o una resistencia, pero ese no existe en este mundo. Tenemos siempre partes inductivas y capacitivas, es decir, bobinas, motores u otra cosa o capacidades, aunque solo sean capacidades de potencia. Y estas hacen que la corriente y la tensión no fluyan en fases, sino desplazadas temporalmente. Y esto es lo que observamos aquí. Ahora queda claro que con la resistencia puedo calcular así la potencia, corriente por tensión y ya está. Pero si eso lo tengo aquí, entonces no es tan sencillo, porque debo tener para cada momento aquí U por T e I por T, es decir, la corriente, y tengo que multiplicar ambos valores. Ahora podemos ver justo en este punto donde no tenemos el valor máximo de la tensión, ya que hemos pasado el pico, lo que es bueno. Y tampoco tenemos el valor máximo de la corriente, pero el producto de ambos sí lo es. La línea azul es la potencia. Así que vemos que la medición de la potencia no es tan sencilla. Eso lo debo de compensar. La electrónica que utilice lo debe poder hacer. Yo no puedo tomar 50 veces por segundo 100 valores de tensión y corriente y calcularlos. No es posible. Para ello, necesito instrumentos técnicos. Si esto no fuera suficientemente complicado, en nuestras casas tenemos un sistema trifásico. Algunas fábricas usan sistemas de 4 fases, pero ese es otro tema. Las 3 fases, L1, L2 y L3, seguro que ya lo habrá escuchado. Tal vez lo ha visto en cocinas antiguas u otras máquinas en fábricas. ¿Qué significa? Transmitimos nuestra energía eléctrica a través de 3 diferentes fases. Todo ello es corriente alterna con onda sinusoidal, pero con fases desplazadas. Un desplazamiento de fase significa que, para cada fase, ya que tenemos 3, dividimos el círculo completo de 360 grados por 3 y entonces tenemos el máximo de cada fase desplazado por 120 grados. Podemos verlo aquí. Vemos cómo se genera. Ahora podrá entender por qué el desfase de 120 grados. En el centro vemos lo que sería un imán, y lo otro son bobinas. En la realidad tiene otra apariencia, lo he simplificado mucho. Bien, el imán gira, y si mira las flechas de cada bobina, estas indican en qué momento hay máxima tensión. El resultado de todo ello es este gráfico. Tenemos desplazadas la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de 120 grados. Por el resto, tiene la apariencia de una onda sinusoidal normal. Pero queremos medir potencia, y sabemos que nuestros equipos desplazan tanto la tensión y la corriente que no lo conseguimos medir tan fácilmente. Y entonces tenemos el siguiente gráfico. Por favor, no se asuste porque existen soluciones más sencillas. Aquí arriba encontramos nuevamente nuestras tensiones.
Esto de aquí es la tensión de cada fase. Aquí tenemos la corriente con el desplazamiento de fase. Y aquí tenemos la potencia, es la curva negra que vemos arriba. No, en este caso aún no, ya que no se ha calculado aún. Hay que añadirle algo más. Entre las diferentes fases, las fases L1 y L2, también tenemos una tensión. Lo que teníamos hasta ahora era la tensión contra el cero. Pero tenemos además una tensión entre las diferentes fases, entre L1 y L2, y entre L1 y L3, y entre L y N. Esto quiere decir, mejor que pare, esto es un tema muy complicado. Si tenemos el desplazamiento de fase de la corriente y deseamos calcular la potencia para las tres fases, por tener un motor trifásico, entonces no podemos usar un instrumento de medición convencional. Pero, llegado a este punto, prefiero parar, ya que el tema se ha vuelto bastante complejo y no es fácil explicarlo de forma sencilla. Debería mostrarles diagramas vectoriales. Esto lo odiaba en la escuela. O introducir cálculos complejos usando fórmulas complejas. Entonces se podría entender de forma más sencilla, pero esto requiere haberlo estudiado o haberlo ejercitado diariamente. Simplemente deseo decirle que la corriente que obtenemos de un enchufe, así como la tensión, todo parece sencillo. Enchufamos a la toma de corriente y ya está. En corriente trifásica, es decir, tres fases de corriente alterna, también se pueden usar enchufes. Pero cuando se desea medir la potencia, en ese caso tenemos un problema. Bueno, no es tan grave. Un microprocesador, algo tan pequeño, puede realizar muchísimos cálculos y mediciones. Cuando recibe los valores de tensión, es decir, el tiempo t y para ese mismo tiempo t también la corriente, entonces calcula inmediatamente la potencia. Todo ello lo puede combinar para las tres fases y me indica el consumo total. Esto lo hacen los equipos muy especializados con muchas funciones, pero que son tan fácil de leer y manejar como si simplemente presionáramos este interruptor. Tengo aquí de PCE Instruments un N27P. Se trata de un medidor de potencia que puedo conectar directamente a la corriente. Lo encendemos y podrá ver una pantalla de fácil lectura. Está realizando una autocomprobación y puedo observar que puedo medir hasta 63 amperios en redes trifásicas. El menú me da la posibilidad aquí de ajustar diferentes modos de visualización. Por ejemplo, aquí VAR, VA y la potencia en kilovatios hora. Y volvemos al inicio. Como ve, el manejo es sencillo. Lo que sucede aquí dentro son procesos complejos, rápidos y de forma continua en tres fases con corriente y tensión. Mide corriente reactiva. En realidad calcula la potencia activa, reactiva y aparente y me lo muestra. Igualmente se conecta de forma muy sencilla por aquí. Las conexiones las puede interpretar cualquier experto gracias a este esquema que tenemos aquí. Aquí lo puede ver bien. No lo puedo confundir. Tengo mis tres fases, tengo N y tengo la alimentación con tensión continua o alterna, que por supuesto está separada de las otras magnitudes. Por el otro lado, puedo activar relés. Esto también se puede ver aquí. Aquí tenemos indicados los relés, aquí los contactos. Con ello ya hemos dicho en realidad todo. Lo conecta y ya está. También se puede configurar a través de un software y puede realizar ajustes especiales.
Mide máximo 63 amperios. Por supuesto, mide los parámetros U, I, F y P. Puede conectarse por Modbus. La pantalla OLED es muy brillante. Si lo pongo debajo del foco de luz, se sigue leyendo con nitidez. Incluso en grandes naves donde se trabaja con mucha luz, incluso ahí lo lee bien. Se monta sobre un rail. Y eso es todo. Con ello puede controlar las máquinas. También debería saber que las máquinas, que en algún momento próximo pueden tener un defecto, que éstas cambian la potencia absorbida. Incluso el coseno phi de una máquina cambia en la fase previa, lo que permite ver algo que no está bien. Con ello puede adelantar un trabajo de mantenimiento para evitar males mayores y, sobre todo, paradas en la producción. Volviendo al equipo, el PCE N27P es un dispositivo muy pequeño y compacto, fácil de conectar y de manejar. Un medidor de potencia programable. El N43 de PCE es un medidor de potencia para redes trifásicas. Si lo pongo en marcha, entonces observará cómo es la pantalla y lo que puede hacer. Tiene lectura de cada fase, de la tensión y aquí abajo la suma VA y la suma en vatios. Y por supuesto indica la frecuencia. Puede ajustar de diferentes formas el dispositivo. Es decir, puede configurar lo que ve aquí y guardar los diferentes ajustes. Puedo recuperar los diferentes ajustes guardados por aquí. Si mira con atención, verá cómo abajo se indica Page. Estas son en realidad las diferentes memorias de ajuste. Y esto de aquí es la indicación de error por no tener tensión. En realidad, debería conectar para cada entrada una fase, pero aquí en el estudio no dispongo de corriente trifásica, ya que no la necesito. El equipo puede procesar directamente 63 amperios. Es compatible con la ISO 50001. Con ello, cumplo la normativa. Me aseguro de trabajar correctamente, pues actualmente se deben cumplir muchas normas de seguridad laboral. Otra cosa que encontramos es una salida de impulsos para la potencia activa. Quiere decir que puedo conectar un contador de forma externa, conectado por dos fases, y leer los valores del contador y leer los valores como los contadores de corriente antiguos. Un giro equivalía a un impulso de corriente. Este equipo lo hace también, por supuesto, acumulado para las tres fases. Entonces tendría un indicador externo para la potencia. La pantalla es retroiluminada y dispone de un puerto RS485 y puede conectarlo por Modbus. Con ello, lo puede integrar en un control de procesos complejo. Bien, por aquí vemos las conexiones. Están numeradas y por aquí encontramos una etiqueta explicativa indicando cómo conectarlo. El electricista no necesita para esto ningún manual. Obviamente, se necesita el manual para ajustar los muchos parámetros a las necesidades que pueda tener, pero no para conectarlo. Por aquí tenemos las salidas relés que se conectan aquí. Hablamos de un aparato que permite controlar simultáneamente tres fases y ver en el sentido energético qué sucede dentro de una máquina. El ND20 de PCE se puede instalar directamente en un panel. La parte frontal tiene una protección IP67.
Se entiende que la parte trasera no lo necesita porque por allí están las conexiones. Este es el aspecto. Se lo muestro. Aquí tenemos la descripción de las entradas y salidas. Eso me permite ver inmediatamente dónde está L1, L2 y L3 y dónde tengo que conectar N. Aquí tengo la posibilidad de ver el transductor que puedo conectar. A través del transductor puedo medir grandes corrientes. Eso también se indica aquí. Como puede ver, esto es para el profesional un buen equipo. Ahora lo conecto a mi toma de corriente. Tengo que esperar un momento y puedo ver ND20. Bien. Como puede observar, dispone de una gran pantalla LCD retroiluminada de 3,5 pulgadas que permite leer los valores de forma clara y nítida. Indica, y esto se puede ajustar aquí, diferentes valores. A la izquierda indica la fase correspondiente. A la derecha indica lo que mide, amperios. Ahora vatios. Ahora vemos AR. Ahora vemos VA. Ahora PF con un error por no estar conectado. Aquí tenemos la suma de las tres fases y se nos vuelve a indicar la suma de todo. Y la frecuencia, no tenemos ninguna frecuencia conectada. No es necesaria una alimentación adicional, ya que puede alimentarse a través de la tensión de medición. En caso que no tenga ninguna tensión o corriente de medición, debo conectarlo a la red eléctrica. Mide U, I, F, P, Q, S y PF, es decir, todo. La gama completa de todo lo que puedo medir con un medidor trifásico. Este equipo muestra y controla tales valores. Y, en realidad, eso es todo. No hay nada que no pueda medir con este equipo. Hace de todo. Es pequeño. Además, se instala de forma sencilla y sirve para controlar sus parques de máquinas. Con un solo vistazo a la pantalla, podrá estar seguro que todo está en marcha y funciona correctamente. Hay cosas que alegran mi corazón. Cuando me chinchan suelo decir, la técnica es divertida, pero esto de aquí es algo que me alegra de verdad. Esto es el ND30 de PCE, un medidor de potencia trifásico para instalarlo en un panel. Lo enciendo y en realidad se presentará solo si mira la pantalla. Nos dice cómo se llama. Entonces hay que esperar un momento. Y ahora, aquí, esto es algo particular. Me ha dicho, mira, me he dado cuenta que me has conectado a Ethernet y por DHCP me he cogido de la red una dirección IP y ahora me podrás localizar por ahí. Ahora lo introduciré por aquí, justo al inicio, así. Login. Ahora accede. Este es su aspecto en el ordenador. Significa que es posible controlar completamente este equipo desde la distancia y, en parte, programarlo. Esto facilita mucho las cosas. Imagínese que tiene muchas máquinas trabajando y todas aquellas que lo requieren tienen este aparato instalado en un panel. Podrá controlarlo desde la distancia, accediendo simplemente a la dirección IP y podrá ver lo que aparece en pantalla y mucho más. Mire aquí. Esto ya lo habíamos dicho, tiene tres fases. Vemos aquí P1, P2, P3 y la suma. Esto es la potencia y que indique 0 está claro porque no tengo nada conectado. También vemos Q1, Q2, Q3. Ahora tenemos que pasar a la siguiente página.
tiene la posibilidad de guardar diferentes configuraciones. Estas están ya precargadas. Tengo incluso la posibilidad de simular una pantalla con aguja antigua. Es gracioso, pero tal vez útil para una determinada aplicación. Esto ha sido U1. Aquí tenemos algo muy especial, y es que puedo visualizar armónicos hasta la orden 51. Y es que las líneas tienen basura. Vemos nuevamente los armónicos. Y aquí tenemos los otros valores. Y así sucesivamente. Puedo consultar muchísimas cosas que me indican lo que le está sucediendo en sentido electrónico a mi maquinaria. Volvamos al equipo. Podemos alimentar el equipo con 20 voltios de tensión continua hasta, si no me equivoco, 60 voltios. Significa que no toma la energía de las fases que mide. Tengo aquí una toma de electricidad. Bien, ahora miremos la pantalla. Tenemos aquí arriba las páginas individuales o pages. Si accedo a ellas, se amplían un poco. Son las pantallas que hemos visto antes, pero ahora las visualizamos todas juntas, ya que tenemos espacio. Paso nuevamente por ellas. La visualización es muy clara y tengo la posibilidad de ver los datos desde la distancia. Y los valores medidos, tengo que bajar un poco, los puedo recuperar. También puede guardar valores de medición. Pienso que lo puedo desactivar. Estos son nuevamente los armónicos. Los vemos aquí, aunque al no tener valores solo vemos basura. Es algo que sucede. Seguro que está midiendo lo que tenemos en el aire. Aquí tenemos una ventana informativa con información del equipo. Aquí tenemos valores extremos, es decir, los valores máximo y mínimo de cada fase. Todo ello lo vemos aquí. Lo puedo visualizar, pero por el momento no hay datos. Ethernet. Aquí tengo lo que es típico de cualquier equipo conectado a la red. La posibilidad de ajuste, el acceso, la contraseña de usuario. Puedo crear una cuenta adicional FTP. También puedo hacer mucho más. Puedo desactivar el DHCP y dar una dirección fija y mucho más. Quiere decir que si, por ejemplo, el fin de semana estoy en casa y en mi empresa las máquinas siguen funcionando, entonces puedo acceder al equipo y ver los valores. Y además, puedo establecer umbrales de alarma para que, si se sobrepasa un valor, se genere una alarma. Eso también es posible. Puedo ajustar condiciones lógicas y ajustar el estado de los relés, es decir, cómo debe actuar cuando aplica una determinada condición lógica, como activar o desactivar el relé, para dos cosas diferentes. Podría activar una sirena, una luz o cualquier otra cosa. Ahora accedemos. Puedo archivar y lo que también tengo, Modbus. Puedo conectar el equipo por Modbus. También puedo usar una interfaz Profibus que, entre tanto, se ha generalizado. A través de ella, puedo conectar muchos controles de sistema que tengo en mi empresa. Hablamos de un equipo que es tan amplio para poder hacer unas vacaciones y para poder probar todas las funciones. Aún así, lo apago y lo vuelvo a encender y funciona. Por supuesto, primero tengo que conectarlo a aquello que quiero controlar, pero eso es muy sencillo con estos equipos. Aquí atrás se indica directamente cómo conectarlo.
No hace falta leer el manual. Aquí se ve dónde entra y sale L1, L2, L3. Y aquí arriba me indica la conexión del RS485 que no había dicho antes, la conexión de corriente. Puedo conectar dos termopares para controlar la temperatura. Esto también lo puedo vincular de forma lógica para generar una alarma al sobrepasar un umbral de temperatura. Aquí vemos las alarmas A1 y A2 que también se indican. Bien, hablamos de un equipo con el que puede hacer todo aquello que imagine. Y esto es importante cuando se tienen dispositivos y máquinas costosas para poder controlarlos y saber qué están haciendo en este momento. ¿Funcionan correctamente? ¿Está todo bien? ¿Hay algún indicio de un problema? Según mi opinión, el ND30 es un equipo idóneo. 4 medidores de potencia de PCE para medir en redes trifásicas alternas y continuas. Están aquí en línea. Empecemos por aquí. Es el PCE N27P. Es un aparato programable que mide directamente 63 amperios. Como puede ver, lo puedo montar sobre un rail. Simplemente lo conecto y ya está. Mide U, I, F y P, y también puedo visualizar la frecuencia. Se puede usar para cumplir la norma ISO 50001, ya que está equipado para ello. Dispone de un relé de alarma. Lo puede conectar por Modbus. Y como puede observar, integra una pantalla OLED brillante que permite leer los valores desde cualquier ángulo e incluso bajo luz directa. Lo puedo configurar vía software y ajustarlo a mis necesidades. El próximo equipo, que parece cansado y está en la esquina, es el PCE N43. Mide también directamente hasta 63 amperios. Puede medir U, I, F, P, Q, S y PF. También aquí podemos montarlo sobre un rail. Simplemente lo debe encajar. Con ello lo consigue instalar en cualquier armario de distribución de forma sencilla. Dispone de una salida de impulsos y le puedo conectar un contador de potencia externo. Recibo una señal de impulso y dispone de una pantalla LCD retroiluminada y de fácil lectura. RS485 y Modbus están integrados, interfaces estándar hoy en día. Llegamos al siguiente equipo, el PCE ND20. El PCE ND20 está preparado para instalarlo en panel. Tiene protección IP67 específicamente en la parte frontal. Puede medir e indicar U, I, F, P, Q, S y PF. Reconoce si una fase está mal conectada, es decir, una secuencia errónea de la fase. Indica si, por ejemplo, ha intercambiado L2 con L3. Se alimenta mediante un adaptador de red externo. Simplemente lo enchufo a la red, aunque lo puedo alimentar con tensiones más bajas. Esto es una pantalla de 3,5 pulgadas con buena iluminación de fondo y de fácil lectura, también con interfaz RS485 y Modbus. El último equipo es el PCE ND30. NET o PNET es su nombre, PCE ND30 NET o PNET. Este es el dispositivo con interfaz Ethernet, es decir, lo puedo conectar a mi red y puedo acceder a él desde el exterior. Se accede a una interfaz de usuario y todas las páginas individuales que veo sucesivamente las puedo visualizar simultáneamente en una sola pantalla. Permite conectar dos sensores de temperatura PT100 para poder medir la temperatura en cualquier lugar. Integra relés de alarma y salida analógica para tales aplicaciones.
Y algo que también deseo mencionar es que puedo establecer conexiones lógicas. Puedo decirle que si aquí la temperatura tiene tanto y allí tanto, y si aquí la tensión es demasiado alta o si no hay tensión, entonces lo puedo conectar lógicamente y decir, si aquí pasa esto, entonces me activas la sirena a través del relé. Aquí ya no tendrá que pedir nada más. Esto no deja ningún ojo seco. Estas cosas me dan alegría, pues veo hasta dónde llega el desarrollo técnico. Todo aquello que el ser humano no consigue ver, medir o encontrar, estos equipos lo hacen por nosotros y nos presentan la información de forma clara y con un manejo sencillo para que pueda visualizar aquello que deseo. Bien, esto ha sido todo. A ver sobre qué hablaré la próxima vez. Gracias por su escucha. Adiós. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.